Abro comillas. Vivimos en una sociedad que promueve los valores democráticos de ser justos con uno y con todos. La importancia de encajar en un grupo y cómo saber cooperar con los demás. Se nos enseña pronto en la vida que quienes son exteriormente combativos y agresivos pagan un precio social, la impopularidad y el aislamiento. Estos valores de armonía y cooperación son perpetuados en formas sutiles y no tanto a través de libros sobre cómo triunfar en la vida, a través del agradable, pacífico exterior que quienes encabezan al mundo presentan a la sociedad, a través de las nociones de corrección que saturan el espacio público. El problema para nosotros es que se nos educa y prepara para la paz y no se nos prepara en absoluto para lo que enfrentaremos en el mundo real. La guerra. Esta guerra existe en varios niveles. El más obvio es el de nuestros rivales en la parte contraria. El mundo se ha vuelto crecientemente competitivo y malévolo. En la política, los negocios e incluso las artes encaramos adversarios que harán casi cualquier cosa para tener ventaja. Más inquietantes y complejas, sin embargo, son las batallas que sostenemos con quienes supuestamente están de nuestro lado. Hay quienes externamente juegan en equipo y actúan en forma amigable y complaciente, pero nos sabotean tras bastidores y usan al grupo para promover su propia agenda. Otros, más difíciles de detectar, practican sutiles juegos de agresión pasiva, ofreciendo ayuda que nunca llega, infundiendo culpa como un arma secreta. En la superficie todo parece bastante pacífico, pero justo bajo ella, cada quien ve únicamente por sí mismo, dinámica que infecta incluso a familias y relaciones. La sociedad puede negar esta realidad y promover un cuadro más apacible, pero nosotros la conocemos y sentimos en nuestras heridas de guerra. Y no es que nosotros y nuestros colegas seamos criaturas innobles, incapaces de cumplir los ideales de paz y el desprendimiento, sino que no podemos evitar ser como somos. Poseemos impulsos agresivos, imposibles de ignorar o reprimir. En el pasado, los individuos podían esperar que un grupo, el Estado, la familia extensa y numerosa, una compañía, una empresa, se hiciera cargo de ellos. Pero este ya no es el caso. Y en este mundo desvalido, tenemos que pensar primero y principalmente en nosotros y nuestros intereses. Lo que necesitamos no son imposibles e inhumanos ideales de paz y cooperación a los cuales adherirnos, ni la confusión que esto nos provoca, sino conocimientos prácticos sobre cómo abordar el conflicto y las batallas diarias que enfrentamos. Y estos conocimientos no aluden a cómo ser más enérgicos para obtener lo que queremos o para defendernos, sino a cómo ser más racionales, más estratégicos en lo tocante al conflicto. El conflicto es la norma, canalizando nuestros impulsos agresivos en vez de negarlos o reprimirlos. Si hay un ideal que perseguir, debería ser el del guerrero estratégico, el hombre o la mujer que maneja situaciones y personas difíciles con maniobras hábiles e inteligentes. Muchos psicólogos y sociólogos han sostenido que es por medio del conflicto que los problemas a menudo se resuelven y las diferencias reales se concilian. Nuestros éxitos y fracasos en la vida pueden atribuirse a lo bien o mal
que manejamos las inevitables batallas y conflictos que enfrentamos en la sociedad. Las formas comunes en que la gente los maneja, como por ejemplo tratar de evitar todo conflicto o reaccionar emocional y violentamente o volverse furtiva y manipuladora, son todas ellas contraproducentes a largo plazo, porque no están bajo un control consciente y racional y suelen empeorar la situación. Los guerreros estratégicos operan de modo muy distinto. Piensan anticipadamente sus metas a largo plazo, deciden qué batallas eludir y cuáles son inevitables. Saben cómo controlar y canalizar sus emociones. Cuando se ven obligados a pelear, lo hacen en forma indirecta y con maniobras sutiles, de modo que sus manipulaciones son difíciles de rastrear. Es así como pueden mantener el pacífico exterior tan apreciado en estos tiempos políticos. Este ideal de combatir racionalmente nos viene de la guerra organizada, ámbito en el que el arte de la guerra se inventó y refinó. En un principio la guerra no fue en absoluto estratégica. Las batallas entre tribus se libraban en forma brutal, una especie de ritual de violencia en el que los individuos podían ostentar su heroísmo. Pero cuando las tribus se expandieron y evolucionaron en estados, se hizo más evidente que la guerra tenía demasiados costos ocultos, que trabarla ciegamente solía conducir al agotamiento y la autodestrucción, aún para el vencedor. De alguna manera, las guerras tenían que librarse de un modo más racional. La palabra estrategia procede de la antigua palabra griega strategos, que significa literalmente el jefe del ejército. La estrategia era, en este sentido, el arte del generalato, de la dirección del esfuerzo bélico entero, decidiendo qué formaciones desplegar, en qué terrenos combatir, qué maniobras usar para lograr ventaja. Y cuando estos conocimientos progresaron, los jefes militares descubrieron que cuanto más pensaban y planeaban con anticipación, más posibilidades de éxito tenían. Las nuevas estrategias podían permitirles derrotar a ejércitos mucho más grandes, como hizo Alejandro Magno en sus victorias sobre los persas, al enfrentar a adversarios astutos que también recurrían a la estrategia. Se desarrolló una presión ascendente. Para obtener ventaja, un general tenía que ser aún más estratégico, más indirecto, más hábil que la otra parte. Al paso del tiempo, las artes del generalato se volvieron cada vez más sofisticadas conforme se inventaban más estrategias. Aunque la palabra estrategia es de origen griego, el concepto aparece en todas las culturas, en todos los periodos. Sólidos principios sobre cómo manejar los inevitables accidentes de la guerra, cómo elaborar el plan maestro, cómo organizar mejor al ejército. Todo esto puede encontrarse en manuales de guerra, desde la antigua China hasta la Europa moderna. El contraataque, la maniobra de flanqueo o envolvimiento y las artes del engaño son comunes a los ejércitos de Gengis Khan, Napoleón y el rey Zulu Shaka. En conjunto, estos principios y estrategias indican una suerte de sabiduría militar universal, una serie de patrones adaptables que pueden incrementar las posibilidades de victoria. Arthur Schopenhauer en 1851 escribió: en este mundo en el que se juega con dados cargados, un hombre debe poseer temple de hierro, armadura a prueba de golpes del destino y armas para abrirse camino contra los demás. La vida es una larga batalla,
Tenemos que luchar a cada paso. Y Voltaire dice muy atinadamente que si triunfamos será a punta de espada y que moriremos con las armas en la mano. Cierro comillas. Esto es parte de la introducción del libro Las 33 estrategias de la guerra del maestro Robert Greene. Toda su obra es recomendable. Busque llamar la atención a cualquier precio. Peligro de contagio. Evite a los perdedores, los desdichados. No se comprometa con nadie excepto con usted mismo. Aplaste por completo a su enemigo. Desempeñe el papel del cortesano perfecto. Las 48 leyes del poder, y me voy a detener aquí en desempeñar el papel del cortesano perfecto, porque dinámicas sociales va más allá de lo que nos enseña el gurú Mario Luna sobre dinámicas sociales, ligar, desligar, moverse ahí entre la sociedad, aumentar nuestro IQ social. No, esto va más allá. Y aquí te va una experiencia, va a sonar un poco tonta, pero en una época, sobre todo cuando lo hacía porque estaba aprendiendo a tocar la guitarra, y el estilo de música punk es relativamente muy fácil. Entonces iba a las tocadas punk, pero para poder entrar y que no me golpearan, pues tenía que verme como ellos. Y me ponía playera, muñequera negra en las manos, pantalón roto negro y unas botas militares todas viejas. Y ya. Pero pronto, aunque yo lo hacía para ver además la clase de equipo que tenían, por cierto, casi en la mayoría de los casos pedales y cables y guitarras hechas mierda, pero había ambiente, y pronto descubrí que ese ambiente no me iba a llevar a ninguna parte buena, y que además este ambiente del joven marginal, del joven del gueto, del barrio bajo, es una imagen que se promueve mucho, que se dignifica mucho, y sin embargo es negativa, es sinónimo de pobreza espiritual, mental, emocional, dinero, pobreza al fin, pero que se promueve mucho, incluso en la televisión y los medios, para que te mantengas así jodido y creas que estás haciendo las cosas bien. No eres el cortesano perfecto. En cuanto empecé a cambiar mi estilo de vestir, mi forma de hablar, tomar un cursillo de educación para la voz, educar la voz, empecé a ser más introvertido, a comunicar mis ideas de mejor forma, más seductor. Tú te vas a ir con una persona que tenga un buen gusto en el vestir, un gentleman, no un macarra de barrio, pero hay que saber cómo. Y aquí el cortesano perfecto es donde entra. De hecho, te recomiendo el libro también, El arte de la seducción, si lo tuyo son las ventas. Hay que seducir al cliente, es lo que él quiere, y estará feliz de entregarnos nuestro dinero si podemos llevarlo a la fantasía. La ley 50, también el barrio tiene mucho que enseñar en su violencia, en su crimen, en la drogadicción, la prostitución, todo eso. Un paso en falso y estás muerto. Maestría, la clave de la verdadera felicidad y de tu aportación a este mundo desvalido. Las 33 estrategias de la guerra, bueno, lo acabo de leer. Naturaleza humana, todo mundo trae máscaras, todo mundo generalmente es mentiroso, y generalmente si promueve que es muy listo, muy erudito, o que tiene mucho dinero, generalmente es lo contrario.
trata de tapar sus defectos. Pero si a ti te interesa mucho los conceptos del Tao, del Zen y naturaleza humana, te va a ser muy fácil y muy digerible de leer. ¿Cuál es nuestra única tarea en este mundo? ¿Cuál crees que sea?